Vamos a empezar con la explicación de las normas APA, que van a ser muy importantes en este caso para las citaciones que se tengan que hacer en el marco del documento. Las normas APA en su séptima edición son una guía tanto de citación como de referenciación bibliográfica de todo el material que se consulte. El manual tiene 26 hojas y a veces nos da un poco de flojera quizás leer todo el documento y nos vamos perdiendo la parte más esencial que está en la primera parte del índice, donde habla de las citas directas, las citas indirectas y las comunicaciones personales. Así también en una segunda parte, cuando además de citar estos documentos, hace alusión a toda la referenciación de publicaciones periódicas, libros, informes, literatura gris, conferencias, presentaciones orales, tesis, fuentes que a veces no están publicadas, softwares, aplicaciones y dispositivos, así como medios audiovisuales, por ejemplo, entrevistas que estén colgadas en la red, medios en línea, páginas web o cuestiones que hagan a la referenciación de documentos legales, ¿no? Y otras referencias con información faltante, esta última muy frecuente en nuestro medio, ya que adolecemos de lo que es la memoria escrita, ¿no? Entonces, mucha información que queremos buscar, especialmente para el marco contextual o de la descripción de las características del objeto de estudio inserta en un determinado medio, pues no la encontramos, ¿no? Entonces, importante leer toda esta primera parte que hace a las normas y su, digamos, directrices que han sido diseñadas por la Asociación de Psicología Americana y cómo surge y todo eso. Es importante informarse de eso, y por este video corto pues no lo haremos. Importante que en cuanto a la citación, ¿no es cierto?, se tome en cuenta que las normas varían inclusive para el uso de cierta, digamos, abreviación o abreviaturas más bien, para, como en el caso que se expone, por ejemplo, en inglés el signo de I, y acá en español hay adaptaciones. Por tanto, es un error, digamos, si todo el artículo no está redactado en inglés. Importante, dice, reservar o preservar la unidad del uso de la lengua. Entonces, por ejemplo, el uso de los acompañantes o colaboradores de un investigador, et al, por ejemplo, o por ejemplo cuando se va a colocar las citaciones al año en una conferencia, al mes y año en particular, o a la edición. Entonces, respetar un poco estos detalles cuando el documento está escrito en español. Para hacer una cita es importante considerar aspectos que en este caso suministren al lector los elementos necesarios para que se informe de dónde ha sido extraído el documento, ¿no? Y en ese sentido es que hay tipos de citas directas o citas indirectas, que son las parafraseadas. Las citas directas, cuando tomamos algo y copiamos, diríamos en forma casi idéntica, ya sea restitutivamente o digamos de una manera más interpretativa cuando hacemos un parafraseo indirecto, ¿no?, de lo que el autor hemos entendido que ha querido decir. Y también, digamos, si sobre el autor queremos hacer una cita narrativa, o sobre la idea misma hacer una cita parentética, se denomina, que eso es un aspecto importante, ¿no? En cuanto a las citas directas, que son de repente las más usadas y a veces las más abusadas también, las citas directas pueden ser cortas, hasta de 40 palabras, o cuando se denomina que son en bloque, cuando ya superan las 40 palabras, ¿no? Entonces tomaremos una cita corta. La ira es considerada como una simple reacción humana, y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Cuando el movimiento, entre comillas, instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero, ¿no?, yo creo que un punto de cólera es necesario. Sabater, 2005, página 81, ¿no? Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38. Entonces, ha superado las 40, ¿no? Entonces, ahí diríamos que
En esta cita parentética se ha citado a Sabater y como ha sobrepasado las 40, entonces debe llevar la página de donde se ha extraído. En cuanto a lo narrativo, va a ser un poco distinto, porque acá estamos utilizando, narrando que para Sabater, y dejamos el año para el final, como para muchos autores, la ira es una simple, qué sé yo, y luego entrecomillado, ¿no? El exceso es perjudicial, yo creo que un punto de cólera es necesario. Eso porque ya hemos parafraseado al principio a Sabater, entonces se está aclarando, ¿no? Cuando son citas en bloque, hemos dicho cuando son mucho más allá de esas 40 palabras, parentética, por ejemplo, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos se debió a las políticas de agregación y segregación de la tierra para la explotación del ganado y los sembradíos. Entonces verán acá jurídicamente toda esta citación que se hace a Tobar en 1986 en la página 23, ¿no? Entonces acá está haciendo, digamos, una citación en concreto con la sangría necesaria porque es una cita en bloque amplia. En cuanto a la forma narrativa de citar a Tobar, el asentamiento de blancos, Tobar para la explicación, para la explotación de ganado y sembradíos señala lo siguiente, y ahí solamente se dejaría el año y el número de la página donde ha sido extraído. Las citas indirectas, ¿no? Parentética. Finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etc. Dirben y otros colaboradores en 2011. Narrativa cuando dice Dirben et al y entre paréntesis fuera del nombre, porque cita narrativa, nos interesa narrar lo que Dirben ha dicho, ¿no es cierto? Entonces el peso está puesto en Dirben. En cambio la parentética, sobre todo en la idea central y no tanto en quién dijo o manifestó determinada idea. Las comunicaciones personales, en cambio, van a tener otro tipo de citación, como verán. Acá, por ejemplo, van a implicar que en comunicaciones personales lleve la inicial, ¿no?, del nombre y luego la comunicación personal del 3 de mayo de 2018. Y la citación narrativa de Reyes, T. Reyes, comunicación personal hecha el 5 de febrero de 2017. En cuanto a la referenciación para publicaciones periódicas, por ejemplo, como constituyen los artículos que son los que más consultamos, importante colocar los dos apellidos paterno-materno y los nombres en abreviatura, Genao Tamayo, por ejemplo, Velázquez Koch, y las iniciales de sus nombres, entre ellos separados, estos con un guión y este separado por una comilla. Verán que muchos de estos, además, para el último, llevan una I, ¿no? Castro, Erazo, coma y el nombre. El año 2017 de la publicación, la revista Aplicaciones Biomédicas de Materiales Poliméricos, en la base de Daina, el año 84, el volumen 84, el número 201 y las páginas 241 a 256, 52, siempre y cuando haya un URL, que ya no se pone disponible en, consultado en, o sea, ya no es necesario, sino directamente vaciar el URL. Artículos con más de 20 autores, que el único detalle que hay que tomar en este caso que sean artículos donde no hay URL es no poner el HTTP, ¿no es cierto? Y la cantidad de autores que van a variar según la cantidad, digamos, ¿no? Ese es un aspecto importante a considerar y luego yo creo que con esa lógica es fácil comprender las otras variantes. En versiones del libro impreso verán acá Shakespeare, coma, y ahí viene la W, 2004, Hamlet, de la obra de Hamlet, y en este caso la edición y la traducción a cargo de Valverde, la editorial de Planeta, Paidós, y el original que ha sido publicado en 1609, importante para este tipo de documentaciones, ¿no es cierto?, que se han publicado hace mucho. Rowling, por ejemplo, acá JK, 2018, Harry Potter y la Piedra Filosofal, es una narración de un audiolibro de Monsalve por la editorial eBooks, y además el original está publicado en 1997 y se lo puede acceder como es un audiolibro por el HTTP que se observa allá.
Los diccionarios van a ser otros recursos, ¿no es cierto? Si se quiere hacer, por ejemplo, citaciones también a organizaciones importantes, como en este caso, por ejemplo, la UNICEF, la OMS, ¿no es cierto? U otras cooperaciones que en este caso estén trabajando a nivel internacional y que esas organizaciones se van a constituir en autores, en todo caso, ¿no? Finalmente, me gustaría un poco hacer alusión acá a las fuentes no a las tesis también antes previamente, donde se coloca el apellido del autor, el nombre, pero además es importante entre corchetes colocar tesis de maestría y de qué universidad y ver si tiene está alojado en la base de datos de algún repositorio institucional. Cuando no ha sido publicada, se indica entre paréntesis cuadrados de tesis no publicada. Fuentes que no son publicadas, por ejemplo, manuscritos, un libro que todavía no ha salido, ¿no es cierto? Importante decir, presentado para publicación, manuscrito presentado para publicación, y colocar con la cursiva. Estos detalles son importantes al momento de considerar la norma, así como la situación a softwares, así como la citación a aplicaciones, por ejemplo, de móviles, ¿no es cierto? Como del Google Play Store, donde podemos tener, por ejemplo, bases de datos de control de puestos de votación acá, o a medios audiovisuales, en los cuales se quiere hacer citación, por ejemplo, a películas, se quiere hacer citación a series de televisión, a fotografías, qué sé yo. Entonces tenemos también esos recursos hoy en día que pueden ver acá, por ejemplo, el CMX, el director de la película Forrest Gump, y ven ahí la empresa que ha, digamos, socializado, no puedo decir, ¿no? Que ha elaborado, digamos, esta película, que es Paramount Pictures. Entonces, importante ver también que en el caso de videos de YouTube tenemos ya esos recursos que antes no teníamos, que es una ventaja de la versión 7, y otros recursos como mapas, por ejemplo, que va a ser importante para el tema de cartografías, para el tema de arquitectura, para el tema inclusive de barreras arquitectónicas que trabajamos en discapacidad, y diapositivas que se puedan citar, canciones también que se han ido incluyendo, y medios en línea que antes no se tenían, como por ejemplo tweets, que también post u otras páginas, por ejemplo del Facebook, que también es importante, si hay páginas oficiales, ¿no? Si se va a hacer un estudio, por ejemplo, a base de la colecta de los memes, que hay ahora una persona que está ahí trabajando con su tesis, y las páginas web. Las páginas web que son importantes para trabajar todo lo que van a ser noticias, lo que van a ser referencias legales que se hagan a los documentos como la ley, ciertas sentencias en cuanto a los temas de, por ejemplo, violencia, feminicidio y otros, para finalmente, ¿no es cierto?, terminar este paseo que hemos hecho, porque en realidad es animarlos a revisar la norma, ya que todo documento que necesitemos, pues en realidad se puede ajustar, ¿no?, a esta tabla de referencias que nos ofrece al final el manual, donde la entrada en lista de referencias, así como las citaciones intratextuales dentro del documento, pueden ir con título y año, con autor y año, o sea, dependiendo de la descripción paratética o narrativa que vayamos a necesitar. Bueno, les agradezco su atención y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este pequeño video.